Juntos lo soñamos. Juntos lo construimos. Y ahora juntos lo haremos realidad. Este es nuestro plan de desarrollo. Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, 2020-2022. Gobierno consolidado y fortalecido. Nos inspiramos en el pensamiento humanista comprometidos con el desarrollo del país y la región. Consolidaremos el modelo multicampus propio de nuestra Santoto, donde todos somos importantes en la diversidad de nuestro rol. Con la gestión del cambio tendremos un mejor manejo del riesgo para proveer mayor seguridad en cada decisión. Iremos más allá de lo convencional, donde nuestra dimensión espiritual será una prioridad. El proyecto educativo se enfocará en docentes constructores de Universidad País. El desarrollo humano y social de nuestros docentes será vital. Además, implementaremos la Escuela de Formación Integral Tomista, fortaleciendo sus habilidades de acuerdo con el actual modelo de educación. Esto es bienestar para los docentes. Mejor permanencia. Nuevas herramientas de enseñanza y una experiencia incomparable. En proyección social e investigación, fomentaremos un escenario de creatividad e innovación con la producción de desarrollo tecnológico y nuevo conocimiento. Habrá nuevos espacios para el aprendizaje. Mejor articulación y acompañamiento a nuestros egresados, donde el emprendimiento será una misión. En la oferta académica multicampus de alta calidad, tendremos más programas en diversas modalidades, niveles y metodologías. Dobles titulaciones y programas virtuales. Educación permanente 880. Internacionalizaremos nuestra Santoto Tunja con procesos más asertivos. Aprovechando nuestra tecnología, las clases espejo. La gamificación en el aula y los encuentros sincrónicos serán una realidad. Seremos personas que transforman sociedad. Este plan quiere que nuestra estancia en la Santoto sea muy humana. Por eso crearán espacios para escuchar nuestra realidad. Brindan un acompañamiento excepcional, lo que nos ayudará a fortalecer nuestro ser. Tendrás la oportunidad para descubrir tus talentos, disfrutar de la universidad y vivir en un ambiente agradable, donde la cultura y el deporte competitivo serán apoyados con todas. Habrá capacidad y gestión institucional efectiva. Responderemos a los retos de sostenibilidad ambiental. Y seremos reconocidos como Universidad Verde en Colombia. Los colaboradores de la universidad tendremos la oportunidad de formarnos humana y profesionalmente, generando un mayor sentido de pertenencia con nuestra U. Planeamos estrategias que garanticen la sostenibilidad financiera de la seccional, buscando otras fuentes de inversión, ofertando nuevos servicios, optimizando la infraestructura física y tecnológica y certificando los procesos bajo los estándares de calidad. Trabajaremos en estrategias más fuertes de posicionamiento, nuevos medios y servicios. Nos reconocerás en cualquier parte. Nuestra Santoto será una marca. Armamos este plan en equipo para evolucionar. Carlos, puedes empezar. Muy buenas tardes para todos. Gracias por conectarse a este evento de lanzamiento del libro Minería y Sostenibilidad, una realidad alcanzable. Mi nombre es Carlos Mojica, soy el director de paisminero.co y de la revista Tecnología Minera. El día de hoy vamos a conversar con los autores del libro, notables académicos y profesionales con amplia experiencia y trayectoria en temas jurídicos, ambientales, económicos, de sostenibilidad y de minería. Este evento ha sido posible por el convenio realizado entre la Universidad Santo Tomás de Tunja, la Secretaría de Minas de Boyacá, el Bufet Claudia Herrera Abogados, CB Estratégico y paisminero.co. Es importante contarles que este evento del lanzamiento de este libro es la antesala al lanzamiento oficial de la maestría en Derecho Minero Ambiental de la Universidad Santo Tomás sede Tunja. Esta se realizará el 21 de mayo y los autores aquí presentes serán algunos de los catedráticos de esta maestría. Asimismo, queremos contarles a todos los participantes que esta es la primera de varias investigaciones y publicaciones que queremos promover en asocio con las entidades anteriormente nombradas. La idea es seguir generando este tipo de productos y espacios para el sector minero de una manera independiente y enmarcado siempre en la sostenibilidad y el futuro de la industria. Quiero recordarles a los participantes a este evento que una vez culminado van a recibir el libro en forma digital vía correo electrónico. Ahora entrando directamente en el lanzamiento de nuestro libro Minería y Sostenibilidad, una realidad alcanzable.
A partir del título, los autores plantean la variable de sostenibilidad y su importancia de ser integrada en cada una de las operaciones mineras. El desarrollo de esta variable de sostenibilidad constituye la base para la realización de los 5 capítulos que cada uno de los autores de este libro desarrolla desde su experiencia. La responsabilidad social empresarial se constituye así en el eje fundamental del trabajo desarrollado por los autores, enmarcado en una propuesta de trazar un objetivo para generar conciencia acerca de la importancia que la responsabilidad social empresarial reviste para la industria minera. También se destaca el papel de la sociedad, las autoridades ambientales, el sector financiero, las políticas del Estado, pretendiendo desde la articulación de todas estas partes hacer un acercamiento a las problemáticas del sector minero y qué oportunidades puede este representar para las futuras generaciones. Cada uno de los autores acomete la tarea de desarrollar un aspecto específico enmarcado siempre en la variable de la sostenibilidad. Esta tarde desarrollaremos en compañía de cada uno de los autores y del distinguido prologuista Eduardo Chaparro los capítulos de esta valiosa obra que arroja una luz sobre la problemática del sector. La tarde de hoy nos acompañan los autores y el prologuista del libro y tengo el gusto de presentarlos a ustedes. En primer lugar voy a presentar a Claudia Herrera Galvis. Ella es economista de la Universidad Nacional de Colombia, abogada de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Minero y Petrolero de la Universidad Externado de Colombia y maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Norwich. Es directora de Claudia Herrera Abogados y docente de cátedra de varias universidades en el país. Bienvenida, doctora Claudia. Buenos días para todos, muchas gracias. También nos acompaña el doctor Marlon Iván Maldonado. El doctor Maldonado es abogado de la Universidad de la Costa, máster en Derecho Empresarial de la Universidad Autónoma de Barcelona y es estudiante de especialización en Derecho de las FinTech en la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es docente de tiempo completo en la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja y le damos una cordial bienvenida, doctor Maldonado. Sí, gracias por el saludo y muy buenas tardes para todos. También se encuentra con nosotros Verónica Blandón Sánchez. Verónica es ingeniera geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Minero Ambiental, directora ejecutiva de CB Estratégico y directora de operaciones de empresas mineras en exploración. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación de Profesionales del Sector Minero, AIMC, y le damos una cordial bienvenida a Verónica. Muchas gracias, Carlos, y feliz tarde para todos. Nos acompaña otro de los autores del libro, el doctor Juan Sebastián Cardona. El doctor Cardona es abogado bilingüe y especialista en Derecho Administrativo con maestría en Regulación Minera, Petrolera y Energética de la Universidad Externado de Colombia. Tiene un MBA en Centrum Católica Perú, en asocio con la Escuela de Negocios EADA de España, con más de 9 años de experiencia negociando derechos mineros, contratos de operación, servidumbres, compraventa internacional de commodities y relacionamiento con comunidades, así como en litigios judiciales en derecho administrativo ambiental y comercial. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos, y todos los asistentes. Un gusto. Muchas gracias. También está con nosotros Juan Carlos Sosa. El doctor Sosa es abogado de la Universidad Santo Tomás de Tunja, especialista en Derecho Ambiental de la misma universidad, magíster en Derecho con énfasis en Regulación Minera, Petrolera y de Energía Eléctrica de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es docente e investigador de la Universidad Santo Tomás de Tunja y también litigante, asesor y consultor en temas ambientales y mineroenergéticos. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Carlos, buenas tardes compañeros y buenas tardes a todos los participantes. Gracias, Juan Carlos. También buenas tardes y quiero darle una cordial bienvenida al doctor Eduardo Chaparro, quien ha sido el escritor del prólogo del libro. Eduardo es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia en exploración geológica, evaluación de yacimientos minerales, fue director de Asomineros de la ANDI, ha sido docente en la Universidad Nacional de Colombia, en el Externado de Colombia, en la Universidad de los Andes, entre otras instituciones a nivel nacional e internacional. Ha escrito más de 40 títulos sobre temas mineros y fue el director del proyecto Plataforma de Desarrollo Mineral de América Latina y la Unión Europea, asesorando a 7 países de la región. Actualmente se desempeña como asesor senior del mismo proyecto. Eduardo, muy buenas tardes. Parece que Eduardo
tiene el micrófono apagado. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar este lanzamiento y quiero comenzar con Claudia Herrera, quien en el primer capítulo nos habla sobre la responsabilidad social empresarial en un marco post-COVID y post-conexión. En este primer capítulo se realiza un abordaje desde la responsabilidad social empresarial en el escenario actual. Se hace un análisis que surge a partir de la experiencia y la necesidad de generar un concepto práctico, aplicable y eficaz de la responsabilidad social empresarial, que además contribuya a la sostenibilidad a largo plazo de las actividades mineras. Claudia, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la audiencia. Este tema de responsabilidad social empresarial no es nuevo en el sector y al menos en el papel todos dicen que cumplen con este precepto. Cuéntanos, Claudia, ¿por qué se piensa que el relacionamiento con las comunidades cambia en un escenario COVID y qué elementos estructurales deberían tener en cuenta las empresas a la hora de repensar sus prácticas de responsabilidad social empresarial? Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Efectivamente, en el capítulo, cuando pensamos en construirlo, lo que quisimos fue ver qué pasaba en un escenario de transición y crecimiento y cambio como el que estamos, en el que no solo el sector minero, sino el mundo entero y especialmente las empresas solo podrán sobrevivir si asumen un concepto real de responsabilidad y enfrentan con seriedad los retos que en el capítulo hemos llamado post-COVID y post-conexión. En el que nos toca aprender a vivir de otra forma, a interactuar de otra forma, a trabajar de otra forma. Y para esto, y así lo analizamos, creemos que no existe una lista de mercado única como una práctica puntual que se pueda ejercer para decir que se está siendo socialmente responsable. Creemos que por el contrario, el ejercicio adecuado del RCE obedece a múltiples factores y a la realidad de cada proyecto en particular, por lo cual la empresa es responsable de lograr una interacción correcta con todos sus grupos de interés a la hora de construir estas prácticas de RCE. Y entonces no siempre cuidar el ambiente va a ser la mejor práctica de RCE o la única práctica que existe, y tal vez un diálogo que nosotros llamamos consensuado y que proponemos dentro del capítulo nos lleve a hablar de astrología o de chamanismo, o de prácticas ancestrales, sexualidades diversas, ecofeminismo, charlas ajenas a nuestro entorno, a lo que estamos acostumbrados y que debemos empezar a abordar de manera responsable en un escenario respetuoso desde una conciencia global en el que el sector sea capaz de hacerse parte integral de una comunidad global y consciente que hoy por hoy consideramos valora mucho más la verdad que el dinero. Y por eso creemos que estas prácticas de RCE deben impregnarse de una serie de características intangibles que en el capítulo del libro clasificamos en 4 grandes grupos, llamados diálogo y confianza primero, segundo, verdad y coherencia, tercero, consenso y conciliación, y cuarto, utilidad y estrategia. No me puedo detener a profundidad en lo que desarrollamos sobre cada uno de ellos y solo haré una breve referencia. En el tema del diálogo y la confianza, personalmente debo decir que la experiencia me demuestra que la primera clave del éxito en una verdadera construcción responsable con el entorno es el desarrollo de procesos basados en un ejercicio real y material de diálogo. Un diálogo que debe ser respetuoso, informado, honesto, desprovisto de prevenciones y prejuicios y que debe conducir a la generación de confianzas perdurables en el tiempo. Cuando uno logra construir este tipo de diálogo, así las noticias no sean buenas o los tiempos sean difíciles o las inversiones sean bajas, la legitimidad y cariño en el proyecto perdura en el tiempo. Y las personas y los colectivos se hacen parte de la historia y quieren el éxito de esos proyectos y no únicamente se sienten beneficiarios de un tío rico que no conocen y que solo les sirve mientras tengan dinero y provea sus necesidades, pero por el cual no tienen ningún tipo de afecto o compromiso. Creo entonces que este tipo de diálogo es el principal motor generador de confianza porque permite que partes mutuamente temerosas se aproximen paulatinamente y se vayan conociendo, entendiendo ambas sus fortalezas y debilidades y relacionándose en un entorno seguro que les permita poco a poco encontrar que esas diferencias que creían tan insalvables, tan abismales, pues no son tales después de conversar. El diálogo elimina el miedo y la ignorancia, que son los peores enemigos del avance de los proyectos y que generan reacciones reactivas y violentas. El diálogo genera confianza y cuando confiamos,
realmente podemos ver al otro como un ser real y aproximable que vale la pena conocer. Y hablo de las dos partes, de la comunidad y de la empresa. Llegamos entonces al segundo elemento esencial a la RCE, que es la verdad y la coherencia. Porque aunque a veces la verdad no sea sencilla ni fácil de transmitir, es necesario encontrar la forma de actuar con transparencia, entendiendo que hoy en día no existe una forma sostenible y viable de ocultar de manera sostenida en el tiempo las acciones y los resultados de las actividades que se desarrollan. Y las personas en general tienden a estar más dispuestas a manejar un resultado adverso que una mentira mal contada que pretenda engañarnos bajo la idea de que son inferiores en conocimiento o capacidades. Atada a esa verdad, entonces, va la coherencia en virtud de la cual actuamos conforme a lo que pensamos y decimos. Nada se gana entonces si las palabras y la publicidad son súper lindas y transmiten una serie de mensajes positivos y constructivos de RCE, pero en la realidad las prácticas van en contra de esos mensajes transmitidos, del ambiente, de la comunidad, de los pactos que se establecen. Esos comportamientos no solo carecen de verdad y de coherencia, sino que afectan de manera esencial las bases de la confianza que se hubiera podido construir. Y entonces en este contexto es donde nosotros realmente como sector debemos preguntarnos cómo vamos en la industria minera con esta forma de pensar la RCE. Hemos construido un diálogo generador de confianza dotado de verdad y coherencia que aporte a la sostenibilidad del sector. O por el contrario, mantenemos un diálogo arrogante y unilateral que solo busca nuestra inserción en el territorio a cualquier costa, creyendo que las personas y las comunidades son inferiores y están desinformadas y que podemos seguir haciendo lo que unilateralmente consideremos prácticas de RCE. Llegamos hacia el tercer concepto que se propone en el capítulo, que es el consenso y la conciliación. Se trata de implementar una capacidad de escuchar, de negociar, de entender al otro y llegar a consensos mutuamente aceptables. Se debe procurar un escenario en el que no se trate de dar más, sino de conciliar más a través de procesos de consulta y retroalimentación permanente. Son muy enriquecedores los procesos que se logran cuando desde una visión constructiva de escucha se construye con la gente de manera consensuada y no impuesta las acciones de RCE a adelantar por parte de una empresa, involucrando de manera directa a los beneficiarios como ejecutores de esos proyectos y haciendo que las actividades se vuelvan propias, por lo cual el buen o mal resultado es consecuencia del actuar de todos y no simplemente una cosa más de la cual culpar a una empresa cuando todo sale mal. Para esto debemos generar una nueva visión, abrirnos a nuevos saberes, culturas, cosmogonías. Y llegamos por último al cuarto conjunto de cualidades que se ha incorporado al tema del RCE en el capítulo, que es la condición de ser útil y estratégica a las necesidades de la empresa. Esto no es un secreto ni debe ser objeto de algún tipo de vergüenza, por el contrario, debe entenderse claramente e incorporarse como un elemento estratégico de negocio que permita valorarlo mejor y darle la posición que requiere dentro de las decisiones estratégicas de cualquier compañía. La RCE permite generar un escenario de juego en el que todos ganen, y es un buen negocio para la empresa y sus accionistas, pero también es un buen negocio para las comunidades, el ambiente, los trabajadores, la sociedad en general. Cuando la compañía y sus dueños entienden que en este escenario pueden desarrollar mejor el valor agregado, pues apuestan por este tipo de cosas. En el escenario contrario se juega al todos pierden, incluso la misma compañía. Se abrazan altos costos sociales, legales, de seguridad, de imagen, de protesta, de decrecimiento, que en nuestra opinión no se compensa con una inversión social bien realizada, que además debería dejar a la compañía con la satisfacción de hacer las cosas bien y contribuir a una mejor calidad de vida y a una mejor sociedad. Cuando se renuncia a las prácticas de RCE, se abrazan o se reciben los costos de litigios, de seguridad, la mala reputación, la mala imagen corporativa, y resulta muy triste reconocer que aún en muchos casos la balanza se inclina hacia asumir estos costos, considerando seguramente que son menores a los asociados a las buenas prácticas de RCE, o cuando realmente no se tiene un interés de lograr una operación sostenible en el largo plazo. Todo esto, para cerrar, adquiere mucha más relevancia en un contexto laboral, social y comunicacional como el actual, que se transforma de una forma impensable debido a la pandemia generada por el COVID-19, que obliga al mundo a entender que prácticamente todo puede hacerse a través de herramientas virtuales. Aquí estamos.
y que la participación en los distintos escenarios está abierta a cualquier persona que tenga acceso a Internet, por lo cual los viajes, reuniones presenciales y cerradas, los escenarios de protesta física se reevaluaron completamente y se abrieron al mundo en un crecimiento geométrico que volvió parte interesada de un proyecto a cualquier persona en cualquier lugar del mundo que tenga el tiempo y el interés suficiente para unirse a una causa. Entonces, una empresa que siga pensando que su impacto se limita a la vereda de su área de influencia o que no importa tumbar un árbol que solo identifica una comunidad de 10 personas, lo que no ha entendido es que ese árbol podrá reproducirse en miles de pantallas en el mundo y terminar afectando de forma inimaginable su imagen y su reputación y su valor. Con el boom de las comunicaciones y la interconexión, todo lo que pasa en un proyecto se vuelve auditable, verificable y cobrable a nivel mundial. Debemos reconocer entonces que cada sujeto hoy sabe que esté donde esté, se hace consciente de su capacidad absoluta de interacción con personas de cualquier nivel, posición, capacidad de influencias. Las comunidades ya no están aisladas y todo lo pueden grabar con su celular e informarlo al mundo en cuestión de minutos. Y con la explosión de este tipo de escenarios, webinars, seminarios, reuniones, pues además tienen al acceso el contacto con autoridades, gobiernos, políticos, académicos, que se vuelven alcanzables. Así las cosas, la ecuación de información y poder se empareja de manera acelerada y las organizaciones deben adaptarse rápidamente y de manera responsable y armónica a esta nueva realidad. Como punto final del capítulo, entonces se hace un llamado a cada organización y especialmente a cada una de las que operan en el sector minero para que piensen a profundidad en la mejor manera de contribuir en su entorno y dar un manejo adecuado a los impactos que causan con su operación. Se propone integrar a la comunidad y ser aceptado, entendiendo que la compañía debe ser aceptado y volverse un partícipe activo como agente de cambio positivo en el territorio. Hoy por hoy, entonces, creo que todos los que estamos en este sector debemos preguntarnos si estamos listos para que nuestras empresas sean parte de un mundo en el que no solo se habla de minería. Muchas gracias. No, Claudia, gracias a ti. Quiero que continuemos entonces con el doctor Marlon Maldonado, quien en el segundo capítulo del libro aborda otra problemática visible del sector, y es el acceso al sistema financiero. Desde una realidad palpable para el sector minero, el autor plantea cómo la ausencia del apalancamiento legal conlleva al encarecimiento de los bienes y servicios que son necesarios para la operación minera, y al mismo tiempo apareja la ilegalidad y la pobreza. Doctor Maldonado, ¿de qué forma se podría mejorar la financiación del sector minero? Listo, gracias Carlos por la pregunta. Efectivamente, entre más uno analiza el escenario, pues más son las cuestiones que encuentra, pero en el capítulo del libro abordo unas que en ese momento pues me parecieron muy pertinentes por la importancia y digamos por la evolución que seguramente van a tener. Entonces, en primera instancia, pues tenemos la propuesta a través del documento COMPES 4005 del Gobierno Nacional. Y en ese documento COMPES, pues lo que se plantea es una política de inclusión y educación financiera. Entonces, a través de esta política de inclusión financiera, pues el Estado plantea llegar a muchas comunidades, llamémoslo comunidades periféricas o comunidades tanto más alejadas que hasta el momento se han encontrado por fuera de este espectro bancario. Sin embargo, cuando uno analiza el documento COMPES, pues se halla uno con una fragilidad del documento, y es que el mismo no está diseñado especialmente para el sector minero. Y aquí hay que aclarar que no es lo mismo inclusión financiera que bancarización, porque a la hora, en definitiva, cuando uno analiza el documento, pues parece ser que la propuesta va más orientada al tema de bancarización que a inclusión, que es la creación de productos que estén hechos a la medida de las necesidades de las personas, de los usuarios, porque realmente no basta con tener una tarjeta de débito, con tener una tarjeta de crédito, sino que se creen productos adecuados a lo que se plantea, a lo que necesita el sector. En segunda medida, en el capítulo se aborda pues el tema del crowdfunding,
o financiación colaborativa, que es una manera de obtener recursos del público, como si de una sociedad cotizada en bolsa se tratara, para la financiación de proyectos a través de una, de una plataforma de Internet. Y en Colombia, en virtud del decreto 1357 de 2018, se reguló el tema. Y se reguló de manera positiva porque se regula también, o sea, en algún aspecto es positivo, el decreto tiene muchas debilidades, pero es positivo ¿en qué sentido? En que el decreto lo considera como emisión de valores. ¿Qué quiere decir eso? Que sea como emisión de valores. Que el empresario minero no va a poner en juego la titularidad de su negocio, sino que simplemente pues va a hacer una emisión de deuda y para quien la compre pues obtendrá un rendimiento por esa inversión. ¿Cuál sería la debilidad en este escenario? Pues básicamente que la organización administrativa no nos muestra todavía como tal o no es suficiente en muchos casos para crear proyectos que se muestren sostenibles y que se muestren socialmente amigables. Es decir, para que nosotros vendamos nuestros productos o para que nosotros vendamos nuestros proyectos como dentro de un mercado crowdfunding, necesitamos una organización muy buena, que en muchos escenarios no es posible hoy, precisamente por la misma carencia de financiación, porque cómo yo puedo mostrar que estoy organizado en todos los aspectos administrativos y financieros de mi negocio si ni siquiera tengo esa financiación preliminar. En ese mismo orden de ideas, luego tendríamos el tema del fintech. Las fintech en este momento, las finanzas tecnológicas, se consideran como un modelo de financiación alternativa que está llegando a donde los bancos no llegan, ¿vale? Y que de alguna manera este documento COMPES que mencionaba ahorita parece que está creado más para las fintech que para los mismos bancos para llegar a estas áreas periféricas. Sin embargo, dentro de las fintech, ¿cómo opera este modelo fintech? Pues es un modelo que utiliza unos software distintos de análisis de riesgo basados en Big Data, en toda la información que puedan recopilar de los usuarios. Sin embargo, aquí también tenemos pues nuestra debilidad, que sería ¿cuál? Como los rastros que se dejan por internet de la operación minera pueden ser pocos, como la actividad minera en muchos casos se realiza de manera, llamémoslo, informal, entonces, ¿qué ocurre? Que lo que va a encontrar este software de rastreo de datos es limitado, y con ello ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando se haga un análisis del riesgo para efectos del otorgamiento de créditos, pues el riesgo va a ser mayor, y con ello lo que se va a venir es una tasa de interés más alto que la tasa a la que podría prestar el sistema financiero tradicional. Así que se puede acceder por vía fintech, sí, pero con una mayor organización administrativa de la que las minas tienen a día de hoy. Hay una propuesta que ya, digamos, en este momento la Superintendencia Financiera lo ha hecho, y desde Colombia FinTech también se ha hecho, y es la creación de un sandbox. Pero este sandbox no podría ser, sino, o debería ser, un sandbox a la medida del sector minero. ¿En qué sentido? En que sea la misma Agencia Nacional de Minería, en que sea la misma Superintendencia Financiera de Colombia, y en que sean algunas entidades financieras las que se reúnan para crear un ambiente controlado de desarrollo, y en la medida en que ese ambiente controlado de desarrollo se realice o dé unos resultados positivos, digamos, en cuanto a implementación de SAGRILAF, en cuanto a implementación de regulación ambiental, en cuanto a implementación de buenas prácticas financieras e inclusive de debida diligencia, que en este momento pues tanta importancia tiene, ese sandbox pues obviamente que nos va a servir para catapultar y apalancar a otros empresarios mineros. Nuevamente, la debilidad es que muchas minas, sobre todo las más pequeñas, pues pueden encontrarse con un escenario de desorganización administrativa, y que esto podría de alguna manera generar un choque entre mineros y el mismo Estado. Por último, esta solución no la incluye en el capítulo, porque a veces el tiempo es limitado, como es limitado el tiempo en este momento.
La última propuesta, si bien no es nada novedosa, sí es muy importante, sería la creación de una cooperativa de mineros, no una cooperativa minera, ¿vale? No una cooperativa para la administración de títulos, no, sino una cooperativa de personal del sector minero, de empresarios mineros, para tratar de favorecer de alguna manera la financiación desde ahí mismo, pero que esa cooperativa en términos solidarios pueda proyectar su actividad no solamente en responsabilidad social empresarial o en buenas prácticas ambientales, sino también en temas hoy por hoy muy importantes como vendrían a ser todo lo que tiene que ver con los informes de lavado de activos y financiación del terrorismo, con buenas prácticas administrativas, con verificación de cumplimientos mínimos en materia de, pensémoslo, de responsabilidad con los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí se iría dando una capacitación adecuada, porque qué mejor que un organismo creado a la medida de la necesidad para poder apalancar el sector correctamente. Pero como conclusión, simplemente decir que igual en este momento tristemente se carece de un mecanismo idóneo para un sector económico que durante toda la historia del país ha sido uno de los motores de la economía misma, que de hecho en el plan de ordenamiento del gobierno Santos se abordaba como la locomotora minera por todo el potencial productivo que tiene, y sin embargo se le sigue dando la espalda. Eso genera tristeza, pero también decir que cualquier solución financiera debe ir acompañada de una reorganización administrativa, de una reorganización de toda la empresa para que se haga visible, para que por parte de los bancos, de las fintechs, o trátese de crowdfunding, o trátese de un sandbox, de un escenario controlado, deberá mostrar por lo menos unos estándares mínimos de organización para que pueda obtener una mejor financiación y con una tasa de interés más baja que la que se consigue pues por las calles, que en ocasiones pues es la que resulta casi que imposible para el empresario minero, y que es lo que termina generando en más pobreza, en más ilegalidad, en ese repudio que se le da a la actividad minera, siendo una actividad tan importante para el desarrollo del país. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctor Marlon. Quiero recordarles que la versión del libro digital la enviaremos vía correo electrónico, de tal manera que todos los que estén registrados la van a recibir. Continuamos con Verónica. Para el tercer capítulo, usted analiza cronológicamente la evolución de los sistemas de información minera en Colombia y la necesidad e importancia de contar con una información veraz y actualizada que pueda promover la competitividad y además facilite la toma de decisiones oportunas y acertadas, en donde el correcto funcionamiento de esta plataforma sea uno de los insumos principales para el desarrollo minero del país. Con base en lo anterior, me gustaría conocer su opinión y qué considera usted que actualmente la plataforma minera es una herramienta que se convierte en una herramienta que aporta al desarrollo sostenible, Verónica. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y buenas tardes para todos. Sin lugar a dudas, considero que ANA Minería es una excelente herramienta que aporta información sobre el sector minero y la articula con otros componentes como la información ambiental, social, de infraestructura, hidroeléctricas, hidrocarburos, entre otros, donde no solamente permite visualizar la información, sino que también nos permite descargarla para poder analizarla e interactuar con ella. Y de esta manera generarle un valor agregado muy importante a la información como herramienta de sostenibilidad, puesto que va a facilitar la toma oportuna de decisiones que permiten el desarrollo de la actividad minera de una manera informada y competitiva, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Sin embargo, a pesar de lo que estoy diciendo, de que me parece una herramienta excelente, soy consciente de que existen unos retos actuales en los que se puede trabajar para su correcto funcionamiento. Y esos retos, a mi juicio, los separo en tres principales. Primero,
el conocimiento de la herramienta. Como directora ejecutiva de CV Estratégico, me he dado la tarea de manera independiente de hablar de ANA Minería y compartir el conocimiento que he ido adquiriendo solo por el hecho de haberle perdido el miedo y acercarme a la herramienta. Actualmente no hay nadie experto en ANA Minería. Cualquiera de las personas que estamos hoy en este lanzamiento puede serlo. Solo se necesita un acceso a Internet e interactuar con ella. Y es una herramienta que no solo deberíamos trabajarla, conocerla, digamos que utilizarla las personas que trabajamos en el sector minero, sino todos los ciudadanos. Esta herramienta la debería conocer todo ciudadano por la calidad de información que allí se encuentra. Entonces, digamos que también pienso que el conocimiento de esta herramienta no solamente se refiere a cómo puedo ingresar a ella, que en cierta medida debería ser lo más simple, sino también a entender su funcionamiento, a saber que trabaja por módulos, que hay algunos módulos que están en funcionamiento y hay algunos módulos que están, digamos que en producción. Y que, por ejemplo, uno de los módulos, como es el visor geográfico, es de libre, que ya está en funcionamiento, es de libre acceso para cualquier ciudadano, sin necesidad de una contraseña y de un usuario, y que existe otro módulo que tiene que ver con la gestión del trámite minero como tal, que sí requiere un usuario y una contraseña. Y creo que en la parte del conocimiento también es no solamente hablar de las funcionalidades que tiene la herramienta, sino cómo se puede aplicar esta herramienta a cada una de las actividades que realizamos en las diferentes visiones. Yo veo que acá en este lanzamiento, digamos que hay alcaldes, hay universidades, hay empresarios, hay, digamos que personas independientes, trabajadores independientes, donde para cada uno de ellos va a encontrar una aplicación, va a encontrar una utilidad de la información que puede, digamos que, obtener de la herramienta. Entonces, para mí, el reto, digamos que el reto lo resumo en el conocimiento de la herramienta. Como segundo reto, y que en mi criterio, digamos que es el más delicado, es que una de las bases de la sostenibilidad es tener las reglas claras, lo que genera estabilidad jurídica que permite la continuidad en el tiempo de las decisiones que se toman y evita los reprocesos. Y en ese sentido debo ser muy clara al afirmar que como principio deberíamos tener que la legislación minera no debe adaptarse a un software. Es el software el que debe adaptarse a la legislación minera para poder garantizar la eficiencia y la eficacia de este. Entonces, digamos que en este momento lo veo como un reto, porque hay trámites que actualmente son permitidos por la Ley 685 del 2001, que es nuestro Código de Minas, pero que por no estar en funcionamiento alguno de los módulos de ANA Minería, no existen los canales de comunicación o interacción con la autoridad minera para poderlos ejecutar actualmente. Por ejemplo, las concesiones concurrentes del que habla el artículo 63 del Código de Minas, puesto que, digamos que en este momento tú no puedes radicar una propuesta de contrato sobre un área que esté ocupada por un título minero que tenga un PTO aprobado en aplicación al artículo 63, porque simplemente vas a encontrar la celda en rojo, la celda ocupada. De igual manera, también encuentro como una dificultad la presentación de desistimientos de propuestas de contrato en cualquier momento si no están requeridas, o sea, solo cuando están requeridas podríamos presentar un desistimiento, cuando el desistimiento lo puedo presentar en cualquier momento de la propuesta. Y también algo que digamos que afecta el tema transaccional y es los poderes. Hoy los poderes no tienen, digamos que una aplicación. ¿Por qué? Han perdido validez. ¿Por qué? Porque en este momento todavía no es posible asignar un permiso para un título o una propuesta específica, sino para toda la sociedad. Entonces, como mencionaba, es un reto que apenas estamos vislumbrando porque apenas estamos utilizando la herramienta y estamos entendiendo cómo funciona. Pero también debo ser clara al decir que cuando hay argumentos y se solicita o se le informa a la autoridad minera de estas dificultades, también han sido atendidas de manera satisfactorias, como fue el caso del horario de ANA Minería, que por varios meses fue de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, que era un horario, digamos que, pues, o sea, que nos limitaba muchísimo para poder acceder a la plataforma, y que gracias a los diálogos que se dieron al respecto y a las decisiones que se tomaron por la autoridad minera y por los dirigentes de la autoridad minera,
Hoy tenemos Ana Minería 24/7. Y el tercer reto, a mi juicio, es entender que estamos en un periodo de estabilización de la herramienta, pero que realmente deseamos y necesitamos que funcione y funcione bien, en beneficio de todos. Y es por ello tan importante la necesidad de conocerla, de entenderla, de que la utilicemos para poder que entre todos podamos contribuir a su fortalecimiento. Con esto, Carlos, respondo a tu pregunta y los invito a que lean el capítulo que denominé Evolución de los sistemas de información geográfica como herramienta de desarrollo sostenible, donde les hago un recorrido de manera cronológica sobre los sistemas de información que hemos tenido en Colombia, iniciando con el almacenamiento de información física plasmadas en las planchas del IGAC 1 en 25.000, que estuvo vigente o en funcionamiento desde 1970 hasta 1990. Luego pasó o ingresó el sistema CIAL, que era el sistema de información de áreas libres, como la primera aproximación que tuvimos de una herramienta digital, para pasar en el 2006 al catastro minero colombiano, que generó unas grandes expectativas y que desafortunadamente después de 13 años de ejecución solo tuvo activo o solo tuvo en ejecución el módulo de geovisor y de erradicación virtual de propuestas de contrato. Y que en vez de aportar confianza y agilidad en la información minera del país, generó el efecto contrario, de lo cual estamos viendo los resultados. Todo este recuento cronológico de lecciones aprendidas y padecidas para introducirlos en el nuevo sistema de información Ana Minería, cuyo lanzamiento se realizó en diciembre del 2019 y donde hemos podido observar en aproximadamente año y medio de ejecución y de implementación módulos diferentes a los que teníamos en el catastro minero colombiano, donde actualmente, digamos que contamos con el módulo de visor geográfico, radicación de propuestas de contrato, notificaciones, solicitudes de administración de títulos mineros como sesiones de derecho, algunas obligaciones, presentación de algunas obligaciones como formatos básicos mineros, como pólizas mineroambientales, viendo en este año y medio un avance muy significativo con respecto a los 13 años que estuvimos esperando por algo así. Entonces, les hago una invitación y quiero reiterar y comunicarles a ustedes que el objetivo de todas mis charlas acerca de Ana Minería es que conozcan la herramienta, es que se interesen por entenderla, por saber que existe, por compartir el conocimiento para que todos podamos aportar en el fortalecimiento de la herramienta como tal. Muchísimas gracias. No, gracias, Verónica. Bueno, como todos los capítulos, súper interesantes. Cada uno tiene aspectos que son de máxima actualidad. Quiero continuar con el doctor Juan Sebastián Cardona. El doctor Cardona en el cuarto capítulo se centra en el impacto en la comunidad. Como ya se ha visto, son las comunidades las que están en medio del proceso minero. Y si esta actividad no se desarrolla de manera correcta, pues van a ser las primeras afectadas. El análisis que se realiza toma como un punto de partida la realidad de las comunidades en el sector esmeraldero en el occidente de Boyacá. Describe cómo la violencia fue un factor determinante para esta industria y cómo el reforzamiento de la conciencia de la responsabilidad de las empresas frente a su entorno comunal ha venido generando cambios positivos entre los pobladores. Doctor Cardona, ¿qué piensa usted de las marchas y protestas que se presentaron en noviembre del 2020 en Muso por parte de huaqueros y mineros tradicionales que exigían tener derecho a los estériles y se oponían a la operación de la empresa MTC? Bueno, Carlos, muchas gracias por tu pregunta. En primer lugar, pido excusas a todos los asistentes si tengo problemas con el video, porque me encuentro precisamente en la región de Coscuez, en el occidente de Boyacá, trabajando con las comunidades esmeralderas. Respondiendo a tu pregunta, Carlos, y en relación con las marchas que se presentaron el año pasado a finales en el municipio de Muso, oponiéndose a la operación de la compañía minera Texas Colombia, pues considero que hay que tener en cuenta que esto es un grupo del globo o lo que conocemos como comunidad local, es decir, que dentro de una comunidad local pueden haber varios subgrupos y que en este caso esta comunidad del municipio Muso quizás no represente el sentir
este grupo representa el sentido de la comunidad general. Es evidente que siempre esta región ha sido considerada o identificada por el conflicto y las comunidades locales, y el título del libro. Empezamos con una narración histórica de lo que nos han vendido o el estereotipo que tenemos sobre las comunidades esmeralderas colombianas, donde en libros, películas y en las historias de la conquista española los han narrado como indígenas violentos, como gente conflictiva, donde no hay legitimidad, donde no hay presencia del Estado, donde no hay fuerza pública, donde prácticamente son caníbales que están atentos a luchar por esos tesoros que están allí escondidos. Y esto es lo que nos han vendido siempre a lo largo de la historia sobre estas comunidades. Y esto puede ser estereotipo, más allá de que estas historias precisamente fueron contadas por los conquistadores españoles que llegaron prácticamente en su momento a adueñarse de gran parte de la riqueza que teníamos en América Latina especialmente. Entonces quizás eso es un estereotipo y no represente la realidad de las personas que habitan en estas regiones. Sin decir que no haya existido una violencia, porque todos conocemos que en esta época de los patrones y los clanes esmeralderos se identificó esta región por la violencia y por cómo se dominaban las regiones mineras por la fuerza y la violencia, las armas prestadas. Y estos patrones esmeralderos acostumbraban a la comunidad a las donaciones, a los regalos, a que si se encontraban de buen genio permitían que las personas ingresaran a la mina a rebuscarse, a guaquear, soltaban el tambre, como suele decirse. Y de esta manera las personas se abolcaban sin ninguna seguridad, sin ningún control, a buscarse y a rebuscarse la vida. Entonces, esta actitud o este actuar de los patrones esmeralderos fue lo que ha sembrado la cultura y lo que ha prácticamente sentado lo que es la cultura en estas regiones. Y es que este deseo de regalar o de donar o de querer entender que con el hecho de dar dinero o en este caso producción a la comunidad estoy resolviendo sus necesidades y estoy generando un diálogo constructivo, es el problema del concepto tradicional de responsabilidad social empresarial, en el cual los dirigentes de las compañías mineras actualmente han desdibujado el concepto y han querido reemplazar al Estado en cierta medida, creyendo que con sus campañas publicitarias, con sus campañas de responsabilidad social empresarial, con su marketing, lo que buscan es mostrarse como si estuvieran regalando, como si estuvieran ayudando con obras públicas u otras acciones que, como digo y como repito, prácticamente están desdibujando lo que debe ser el actuar de una compañía minera en una comunidad. Entonces, este hecho precisamente es movido porque en las juntas directivas de las compañías mineras internacionales específicamente y también en Colombia están dirigidas por financieros, por personas economistas, por personas que solamente están atentos a los números, a la rentabilidad del negocio y no ven más allá de la importancia que implica tener una buena relación y un diálogo constructivo con las comunidades. Es así como, por ejemplo, estas empresas desgastan y derrochan dinero en campañas publicitarias a través de medios de comunicación, de redes sociales, tratando de ganarse el favor o legitimarse en sus operaciones, sin entender que sin un diálogo constructivo, sin una identificación correcta de las necesidades de una comunidad, es prácticamente imposible tener una operación sostenible en el largo plazo, porque esta relación sí puede implicar significativamente la sostenibilidad en el largo plazo de una operación. Es decir, que lo que conocemos como licencia social sí tiene la facultad y la capacidad de poder determinar la viabilidad o no de un proyecto minero. Es allí donde nace el nuevo concepto de responsabilidad social empresarial, como explicaba la doctora Claudia Herrera, donde se busca en crear valor compartido, en no pensar únicamente en el beneficio o en la rentabilidad de los accionistas de las compañías mineras, sino también pensar en compartir esa torta, en compartir ese pastel, en determinar que hay una serie de grupos de interés, llámese en comunidades locales, llámese medio ambiente como sujeto de derechos, llámese gobierno, llámese otros ONGs, otros actores que prácticamente están llamados a tener una participación dentro de un proyecto minero. Entonces no se trata solo de regalar, de donar, se trata de tener un diálogo constructivo y transparente que permita tener una relación directa con estas comunidades para no entrar a reemplazar al Estado, pero sí entrar a resolver gran parte de la problemática y las condiciones que se han venido presentando. Es decir,
Una buena campaña de responsabilidad social empresarial basada en el principio de creación de valor compartido piensa en operar en una comunidad que tenga un beneficio y que el ambiente igualmente se vea protegido, es decir, una operación sostenible. De esta manera, la responsabilidad social empresarial en el concepto tradicional implica un gasto para la compañía y es vista por los directivos mineros como un gasto, como una erogación, sin tener en cuenta que la responsabilidad social empresarial y la relación con las comunidades deben estar en el centro de la estrategia corporativa y no en la periferia. De esta manera, una vez tengamos imbricado esa responsabilidad que tenemos con la comunidad en la que operamos, pues surgen una serie de innovaciones y eficiencias que finalmente impactarán positivamente la operación de la empresa. Por ejemplo, si tengo una comunidad motivada, si tengo un grupo de trabajadores con un buen salario, con unos buenos ingresos, protegiendo su salud y su integridad, con unas buenas prácticas de seguridad y salud ocupacional o salud en el trabajo, pues finalmente voy a ver impactada positivamente mi rentabilidad y mi eficiencia, mi productividad. Y es allí donde deben encaminarse los nuevos modelos de responsabilidad social empresarial. Es de esta manera también el ambiente tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones corporativas, porque en la responsabilidad social empresarial no solamente se integra la comunidad como operación, interés, también el ambiente es un sujeto de derechos. Si yo opero tengo una operación minera y me procuro evitar o mitigar o compensar adecuadamente los posibles impactos o pasivos ambientales que puedan generarse. De esta manera, no solamente impacto positivamente la reputación de la compañía, sino que además tengo una comunidad más feliz, una comunidad más comprometida y más conectada con el proyecto, porque se dan cuenta que tiene imbricado dentro de su estrategia corporativa la sostenibilidad. Sostenibilidad vista no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también social y de desarrollo. Finalmente, el tema de la rendición de cuentas y la transparencia en la industria extractiva es bien importante a la hora de ejecutar un proceso de relacionamiento con las comunidades. ¿Por qué razón? Porque de esa manera, si la comunidad está bien informada, está bien enterada de los impactos que pueden generarse y de las ventajas que genera la operación minera vía regalías, impuestos y otros, pues va a tener mucha más aceptación del proyecto. Podemos ver que cuando estamos en un debate acerca de minería, acerca de petróleo, hidrocarburos, energía, realmente nos damos cuenta que las comunidades no se encuentran bien informadas, confunden fracking con minería, viceversa, y de esa manera es muy difícil tener un diálogo constructivo y transparente porque no se está entendiendo lo que se pretende hacer en una operación minera. Esto es un llamado a que las compañías mineras procuren informar, ser transparentes con sus cifras, con sus datos y explicarle a la comunidad cuáles son las particularidades de la operación. Específicamente en el sector esmeraldero encontramos que es una actividad que no usa metales pesados, no usa químicos ni contaminantes. Prácticamente lo que se hace es una minería subterránea en busca de estas preciosas y valiosas esmeraldas en diferentes ambientes donde se encuentran y una vez son extraídas de allí, son llevadas a otros sitios, por general en Bogotá, donde son talladas y finalmente comercializadas en Colombia o exportadas. Entonces no tiene un mayor impacto, la gente por ejemplo en el occidente de Boyacá le ha achacado o ha querido inculpar a las compañías mineras por la contaminación de las aguas, pero está demostrado científicamente, de acuerdo a varios estudios que se han hecho, que el mismo ambiente mineralógico en el cual se han desarrollado las esmeraldas es un ambiente ácido que implica una contaminación natural de las aguas. Y esto no es culpa de X o Y compañía, es culpa simplemente del ambiente geológico en el cual se desarrolla esta actividad. Entonces es allí donde se centra el capítulo del libro. Finalmente, en el caso específico del occidente de Boyacá y el sector esmeraldero, es evidente que con la llegada de las compañías multinacionales como Minera Texas Colombia, hoy en día Grupo Muso, la compañía Fura Gems que se encuentra operando en Coscuez, se ha impactado positivamente la comunidad. ¿Por qué se ha impactado? Porque tienen unos puestos laborales, unos buenos salarios justos, estables. Adicionalmente, se han generado una serie de campañas de desarrollo de clústeres locales, de actividades productivas como el cultivo del cacao, el agro y demás, que vienen impactando positivamente en la comunidad, pero es muy difícil tenerlos a todos contentos. Esta licencia social es algo que no
es como obtener una resolución, una aprobación, un auto administrativo que me autorice socialmente para operar. La licencia social se mantiene en el tiempo y se debe construir cada día. Por lo cual es mucho el camino positivo que se ha recorrido en el sector esmeraldero, pero todavía falta mucho por recorrer. Finalmente, me gustaría hacer un llamado a que exista un mayor apoyo interinstitucional y de parte del gobierno a la industria esmeraldera colombiana. Son pocos los títulos mineros en este momento productivos y esto es en base a las barreras que podemos encontrar, por ejemplo, con el uso del suelo, con los esquemas de ordenamiento territorial que se encuentran desactualizados actualmente en el occidente de Boyacá y hacen prácticamente imposible licenciar ambientalmente más proyectos. Si tuviéramos más proyectos, más contratos de concesión minera habilitados con su licencia ambiental y PTO para poder operar, pues tendríamos mayor posibilidad de tener producción, mayor posibilidades de empleo, mayores posibilidades de tener compañías generando desarrollo en la región. Entonces, pues es un llamado básicamente a que haya una conexión entre gobierno, comunidades y compañías ejecutoras de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián. Le damos entonces paso al doctor Juan Carlos Sosa y quería preguntarle, doctor Juan Carlos, bueno, usted aborda el tema de pasivos ambientales en el capítulo y propone un análisis descriptivo del tema para un mejor entendimiento de la importancia y de la necesidad de ponerlos en el radar del legislador colombiano. Esto con el fin de que puedan tomarse algunas medidas urgentes, entendiendo que en una economía circular el tema de sostenibilidad y garantía de los derechos de las futuras generaciones obliga necesariamente a garantizar de manera óptima los procesos de cierre y abandono en las operaciones mineras o la adopción por parte del Estado de los pasivos ambientales que se evidencien. Doctor Juan Carlos, ¿sobre quién recae la responsabilidad local o internacional de los pasivos ambientales mineros en los términos de sostenibilidad? Carlos, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la pregunta. De hecho, es una pregunta pertinente. Me tocó cerrar el libro y casualmente hace referencia al cierre y abandono de las minas. Bueno, para quienes están en el medio, no es un secreto que el derecho ambiental, la regulación y la legislación ambiental tiene una descendencia internacional. La normatividad y la regulación que se ha dado en nuestro país no ha sido producto de desarrollo propio, sino producto de desarrollo internacional, de instituciones internacionales o de organismos internacionales, como lo es las Naciones Unidas. Desde el año 72 hasta el año 92, como preámbulo a la Ley 99 del 93, se dieron una serie de antecedentes que han marcado el desarrollo en materia del derecho ambiental. Y los pasivos ambientales hoy en día como una preocupación, y la particularidad de los pasivos ambientales mineros, pues también ha sufrido el mismo desarrollo. Entonces, en primera instancia, para resolver tu pregunta, tendríamos que analizar las responsabilidades desde el punto de vista internacional. El año pasado, justamente por esta época, el Estado colombiano, nuestra nación, se hizo parte de la OCDE. Años anteriores, en ese tránsito para hacerse parte de la OCDE, esta institución internacional o este organismo internacional había sometido o había realizado unas sugerencias a los estados para efectos de la solución de pasivos ambientales mineros. En el año 2015, en el Plan de Desarrollo de Santos, se habló de la necesidad de regular las etapas de cierre y abandono en las minas. En ese sentido, y ya siendo hoy miembros, porque hace un año justamente, pues nos volvimos miembros de la OCDE, hoy en día internacionalmente el Estado no solamente tiene unas sugerencias o unas recomendaciones, sino que tiene unas obligaciones. Y en Colombia, pues nos encontramos con cerca de 3, hoy este año ya se presentó un cuarto proyecto de ley para la regulación de pasivos ambientales mineros, que no han sido tramitados, que se han caído, que se han quedado en proyecto. Entonces, la responsabilidad internacional hoy en día es del Estado. Ahora, si traemos esa visión para analizar la responsabilidad local,
y todo esto ligado, claro, hablando en términos de sostenibilidad, con los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos. Claro que no es fácil encontrar una temática en donde converjan muchos de estos objetivos, ¿no? El fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género. Pues en los pasivos ambientales mineros pueden converger varios de ellos. Para efectos de la responsabilidad local sucede algo, y es, no tenemos regulación, ¿quién será el responsable? Entonces, para contextualizar aún más, quisiera yo decirles a ustedes o compartirles la definición que de pasivos ambientales mineros tiene la CEPAL, y dice: hace referencia a los impactos ambientales generados por las operaciones mineras abandonadas con o sin dueño u operador, identificables en donde no se haya realizado un cierre de mina reglamentado y certificado por la autoridad correspondiente. Una autora de la Universidad Nacional de Antioquia dice, Adriana González, que para establecer un área como PAM o pasivo ambiental minero, estos deben verificar dos condiciones: que exista un riesgo para la salud, calidad de vida o bienes públicos o privados asociados al daño ambiental o al impacto no gestionado, y que el riesgo esté asociado a una actividad minera abandonada. Hay otros autores que hablan de una clasificación de pasivos ambientales mineros, algunos contingentes, es decir, o concurrentes con la misma operación. El tema hoy es que si nosotros acogemos el concepto que nos da la CEPAL o que nos da la doctrina, estaríamos hablando que no podríamos denominar pasivo ambiental a una operación abandonada, aún en vigencia de un instrumento ambiental. Y lo que estamos viendo en la práctica, y seguramente pues habrán muchos partícipes en este evento que pertenecen a corporaciones o autoridades ambientales, es que incluso al interior de expedientes de licenciamiento, de expedientes sancionatorios, de expedientes permisivos, encontramos la denominación de pasivos ambientales. ¿Y por qué? Estaríamos contradiciéndonos, porque según la definición de la CEPAL, que ha sido acogida por los diferentes proyectos de ley, también por la doctrina, solo se puede predicar estos una vez se ha abandonado y se ha cerrado la mina. En ese sentido, entonces, surgen unas preguntas de responsabilidad local. Una de ellas, ¿y qué sucede en el proceso de delimitación de áreas protegidas, por ejemplo, hoy en día los páramos, cuando un área, por ejemplo, de 2.000 hectáreas, resulta recortada en 1.000 hectáreas, y esas que resultan recortadas y que ahora pasan a ser parte de un área protegida, eran donde estaban intervenidas? La responsabilidad de ese pasivo ambiental generado allí en esa intervención y ahora en un área protegida, ¿será el titular minero quien le va a decir al Estado, perdón, usted me recortó unilateralmente el área? ¿O será del Estado por haberse interesado por el medio ambiente y simplemente delimitar el área y dejar sin esa franja al operador minero? Hoy en Colombia sucede algo particular. Hay varios ejemplos de estos pasivos ambientales y estamos precisamente presenciando hoy una circunstancia con lo que está sucediendo con la empresa multinacional Glencore en el Cesar, que está al punto de renunciar a su operación, ya tiene la parálisis de su operación, ¿cierto? Y frente al Estado va a iniciar una discusión de si ellos serán los responsables de lo que queda allí abandonado, visualizando a futuro unos pasivos ambientales mineros multimillonarios, que de quiénes van a ser la responsabilidad, del Estado o de la empresa. La empresa porque aduce estar entregando una operación que sigue estando activa, o el Estado por no ceder respecto de algunas restricciones que existen en la operación allí desde cero. Otros ejemplos de antaño, las operaciones que tuvo Acerías Paz del Río, por ejemplo, en la mina La Chapa. Esa infraestructura que estuvo allí presente y que ahora está abandonada, ¿no es considerada un pasivo ambiental? Entonces, en ese sentido, lo que tratamos de hacer en el último capítulo fue, en el marco comparativo, traer los ejemplos de 4 países latinoamericanos que de una u otra forma
han avanzado en esa política pública de regular los pasivos ambientales mineros o de regular el cierre de las faenas o de las minas, como se llama en algunos lados. En ese sentido, traemos a colación países como Brasil, Perú, Chile, que dan cuenta de unos avances significativos en su estructura y en su regulación, no siendo el caso para Colombia. Por eso la denominación del último capítulo de este libro se dice los pasivos ambientales como una política pública en construcción a nivel de Latinoamérica y como una urgencia para Colombia. Muchas gracias, espero que puedan leer el texto. Recuerden que el término pasivo proviene fundamentalmente no del derecho, sino de la economía. Precisamente acá, donde converge lo interdisciplinario con el derecho, me da pie para decirles que hoy en un mes tendremos el lanzamiento de la maestría en Derecho Minero Ambiental, que por primera vez para esta región se convierte en una maestría o un programa de posgrado que, aunque proviene de la ciencia del derecho, va a ser interdisciplinaria. Es decir, va a admitir la presencia de todos los profesionales, no solamente de los abogados, para entrar en esta discusión que hoy estamos sosteniendo. Muchas gracias. Carlos, gracias a usted. Y bueno, a continuación quisiera, con esta intervención, darle paso al doctor Eduardo Chaparro para algunas consideraciones adicionales. Y me gustaría de pronto preguntarle, Eduardo, ¿qué visión tiene usted de las problemáticas que abordan los autores del libro? ¿Tenemos algún...? El micrófono, Eduardo. Le está hablando, pero con el micrófono cerrado. Ah, el micrófono. Excúsenme, por favor. Okay. Muy buenas tardes a todos los presentes. Y les decía que estaba pendiente de cómo empezar esta conversación con ustedes y me acordé cuando tomé los cursos obligatorios de petrografía, petrología, mineralogía óptica y mineralogía física con dos gigantes de esos campos, Manuel Rubiano Lamuroa y Rubén Ginás. Y yo pensaba que eso era complicado y muy complejo y que era muy difícil encontrar cómo fragmentar cómo ensamblar todos esos fragmentos. Pero cuando con el paso del tiempo uno se va dando cuenta lo complejo que es el tema de la sostenibilidad, los 5 temas tratados en este libro, que es excelentemente desarrollado y con base en la iniciativa de la abogada Claudia Herrera, uno se da cuenta que aquí hay una serie de cosas que son supremamente complejas y que aisladas y separadas no permiten tener una visión integral del asunto. Pero además hay otra cosa que vale la pena mencionar. La expresión salir del closet la usan para reivindicar o para indicar, mejor aún, que alguien es acosado por prejuicios como que es mejor que no sepan lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo hago. Y si se empieza a saber de sus actividades, pues la condena social y otras cosas le cae. Pero hoy en día se está viendo que el sector minero está saliendo del closet, desde mi opinión, desde mi punto de vista. Porque una de las recriminaciones más comunes que tiene el gremio minero es que hay una proliferación gigantesca de pseudo estudios, y digo pseudo porque no son estudios, sino son simplemente copias de cuarta y quinta generación de información de primera, segunda, tercera y cuarta clase. Eso no contribuye a la causa verde, contribuye a una causa ideológica que, si bien es legítima, cada cual tiene el derecho de pensar cuál es el mejor modelo político para su país y cuál es el mejor modelo económico para su país. No tiene fundamentación técnica y por eso es que se caen en distintas consideraciones desde el lado opuesto del desarrollo de la industria minera. Pero también hay que considerar, Carlos, que el paradigma de que tenía el jefe de producción de una mina cambió y cambió radicalmente desde hace unos 20 años, sobre todo con la aparición, como lo hizo mención
Claudia Herrera, con las tecnologías de la información. Y entonces hoy lo único que vale, y siempre lo hemos venido proponiendo, es que haya una minería tesa, que sea técnica, económica, social y ambientalmente posible y desarrollable. Que donde no se puede, no se puede. Y en esa dirección, el vacío de información seria, responsable, verificada y verificable, lo llenan sin mayor conocimiento ni objetividad quienes, cargados de una visión política opuesta a la minería o por completo desinformados, producen de manera continuada, sistemática y activa textos que aparentemente quieren ser sistemáticos. Con una serie de iniciativas como el mismo monitor minero, algo contribuimos con 18 expertos cuando sacamos el texto de la minería aurífera y sus mitos y realidades, y que es una condensación óptima de toda una serie de elementos que vistos de manera aislada no conducen, pero integrados como lo hace la editora del libro Claudia Herrera, es muy importante porque da una dimensión de la sostenibilidad. Y en ese sentido, si a esto se le agrega que hay una profusión de normas, requisitos y exigencias, y desde mi punto de vista se está cambiando el código de minas a través de resoluciones de la delegada, entonces se complica aún mucho más el panorama. Y súmele pues, en este mare magnum de cosas que cada uno fragmenta, la profusión de tesis, como le dicen ahora, los trabajos de pregrado, trabajos de grado para obtener algún título universitario de diversos programas académicos que sin mayor fundamento y sin mayor rigor están siendo utilizados como lo usaron, por ejemplo, en el reciente debate sobre el proyecto de reforma constitucional que quería prohibir la minería en páramos, subpáramos y zonas de amortiguación, un engendro pseudotécnico que nadie entendía y que podía llegar hasta la orilla del mar. Y ahí usaban estudios de tesis muy deleznables y muy cuestionables. Entonces, hoy en día, desde unos 5 años para acá se ha venido generando ese tipo de producción informada, todo lo que ha hecho Tomás González en este campo de la economía minera, todo lo que se ha publicado a través de los estudios del Comité Jurídico de AIMC y lo que está haciendo ACESPRO hoy en día, cambian el escenario y ya ha aparecido una serie de publicaciones como la presente, en donde dirigida, como insisto en ese punto, por la abogada Claudia Herrera, que se reclama la necesidad de una producción de minerales y metales más eficiente, con extremo cuidado ambiental y social, y en donde rescatan puntos tan importantes como lo que nos ha hecho caer en cuenta el expositor cuando nos dijo que una cosa es la bancarización y otra cosa es la inclusión bancaria y la inclusión a los servicios crediticios. Y ojo con el proyecto que viene, muchos incautos están diciendo que ese proyecto que se está discutiendo es bueno, cuando simple y llanamente le da potestad a las juntas directivas para ponerle nuevas regulaciones al sector minero. Una cosa muy importante en un país que es hipócrita, todo el mundo se vanagloria de las esmeraldas, pero nadie quiere ser amigo de un esmeraldero. Y entonces ese impacto de la minería sacado como está sacado en el libro y con las nuevas investigaciones que está haciendo el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda son valiosísimos. Y el tema de los PAM, tratado de manera ya oficial y técnica desde el Plan Minero de la UB de 1997, pero que desde el 2005 se quedó en veremos y nadie más dentro del gobierno le ha querido impulsar su desarrollo y ejecución para tener como una política pública de desarrollo y sobre todo recuperación y posibilidades de trabajo a quienes están al frente de una serie de depósitos de colas y estériles, no digan relaves, depósitos de colas y estériles que todavía tienen muchísimo oro, por ejemplo, en materia de esa parte. Entonces, los profesores Maldonado, Sosa, Cardona y Blandón han hecho un trabajo espectacular y yo creo que sí vale la pena que les hagamos preguntas sobre cómo ven esa integralidad, cómo mantener intacto ese rompecabezas sin que se desperdicien las piezas e ir sumando nuevos y nuevos elementos, por ejemplo, como el tema de la exploración, los supuestos impactos ambientales de la exploración y cómo se debe efectuar además la utilización de los regalías y de los ingresos fiscales de la nación para que las comunidades puedan hacer desarrollo local y no haya la feria de corrupción y de desperdicio de esas mismas que hemos visto en los territorios y que le chacan a la minería
pero eluden la responsabilidad de los verdaderos corruptos y ladrones que despilfarran el tesoro público. Creo que esos elementos valdría la pena considerarlos, y de nuevo mis congratulaciones al equipo de Maldonado, Sosa, Cardona, Blandori y de Claudia Herrera en particular por tan acertada iniciativa que da nuevos elementos de juicio, insisto, verificados y verificables y con cifras que pueden mostrar realidades que son absolutamente distintas de lo que de manera liviana a veces se trata en la discusión pública colombiana sobre minería. Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo. Ya digamos que culminando esta etapa de presentación de cada uno de los capítulos del libro por los autores, creo que tenemos tiempo para algunas rondas de preguntas y quisiera empezar, ya hay algunas preguntas acá en el chat, y quisiera empezar con una pregunta que la dirigen a la doctora Claudia Herrera. Preguntan: ¿qué estrategias deben seguir las empresas mineras para comunicar mejor sus temas de responsabilidad social empresarial? Muchas gracias por la pregunta a quien la hizo, Carlos. Y yo voy a ser muy sincera, yo en esto creo que por eso siempre tengo algunos opositores. Yo creo que antes de pensar en comunicar hay que pensar en actuar y en dotar de realidad esas prácticas de responsabilidad social empresarial. Y en eso nos falta camino, y hay empresas que hacen un gran esfuerzo, la mayoría, y que trabajan, pero los consensos, los acuerdos, el diálogo, más que comunicar, se construyen en campo y en la realidad untándose de ella. Entonces, cuando uno hace eso bien, las cosas salen bien, fluyen bien, uno puede trabajar bien y la comunicación fluye sola porque no es una propaganda publicitaria, sino un hecho real, donde la gente misma es la que te quiere y te publica y te camina y te cree, porque haces las cosas bien y con coherencia. Entonces yo, y esto es una posición muy, muy mía, dejaría de preocuparme tanto por la comunicación y me preocuparía más por la realidad. ¿No hay sonido? Carlos, estás sin sonido. Ya, ok. Discúlpenme que tenía un pequeño problema técnico aquí, pero bueno, ya fue superado. Hay otra pregunta que está dirigida a Verónica, y la pregunta es la siguiente: ANA Minería es una herramienta novedosa, pero que excluye de cierto modo a los mineros tradicionales. Muchos de ellos no saben usar la tecnología. ¿Cómo puede la Agencia Nacional de Minería mejorar este aspecto? Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias para la persona que hizo la pregunta. Y como yo les decía, uno de los retos que creo que tiene ANA Minería es el conocimiento de la herramienta como tal. Entonces creo que ahí tiene una responsabilidad muy grande la autoridad minera de tratar de llevar la herramienta a la región, a la zona, a los mineros, a las alcaldías, ¿cierto? O sea, hay que hacer un trabajo muy grande de poder presentar la herramienta y de presentarla de una manera amigable en la que se pueda trabajar en ella, en la que se pueda entender, en la que haya interacción. Digamos que en ese momento hemos tenido videos, hemos tenido unas socializaciones en las grandes ciudades, pero necesitamos llegar a territorio, eso es muy cierto, y es uno de los retos más grandes que tiene la autoridad. También creo, y lo digo pues aquí como pensando en voz alta, que también debería, digamos que cuando entró en funcionamiento, cuando pasamos de erradicar las propuestas de contrato de manera física a manera electrónica, nos encontramos también con ese reto, que las personas no tenían el acceso. Entonces, en ese momento se ideó digamos que un mecanismo que era la erradicación asistida, donde las autoridades mineras deberían, digamos que, disponer de computadores y de una asistencia para que pudieran las personas que no tenían las herramientas, que no tenían el manejo, poder radicar sus solicitudes. Creería yo que pudiera ser algo que pudiera solucionar
o tratar de, digamos que de alivianar este momento en el que estamos con la herramienta, en el que a veces nosotros nos dejamos llevar, cuando no conocemos algo, digamos que nos dejamos llevar por comentarios de otras personas y simplemente repetimos y repetimos, no se puede, es imposible, es difícil, pero no lo hacemos y no lo intentamos. Entonces, creo que sí podemos pensar en cómo llevar esos mecanismos, en cómo llevar a la minería a territorio. Y eso es un reto que tiene la autoridad minera y creo que también está en cada uno de nosotros ser unos voceros de cómo podemos utilizar la herramienta. Muchas gracias. No, gracias a usted, Verónica. Carlos, si me permites, yo quiero hacer un comentario en lo de Claro que Verónica. sí. Sí, claro que sí. Porque coincido mucho con su apreciación, pero también creo que para llegar allá, no solo Vero en las autoridades, sino en las alcaldías. Y en esto los funcionarios de minas que existen al interior de las alcaldías, por ejemplo, serían unos voceros excelentes para que el minero pueda llegar a preguntarle cómo se hace, cómo se usa, porque él es el que está en territorio. Entonces, coincido completamente contigo y necesitan ayuda a nivel local. Muy bien. La siguiente pregunta es para Juan Sebastián. Dice, la licencia social es un concepto no legal, el cual no puede ser regulado ni certificado. Bajo lo anterior, ¿qué diferencia su visión de operación sostenible versus lo que ya teníamos como conceptos de responsabilidad social empresarial como solución para mejorar las relaciones con la comunidad? Gracias, Carlos, y a la persona que nos hace la pregunta. Básicamente coincido con la afirmación de que la licencia social no está ni consagrada en la ley, ni mucho menos consiste en una resolución, un acto administrativo, un permiso, algo que yo pueda mostrar, un papel. Básicamente esa licencia social es una idea, pues, un concepto que se genera a través de la aceptación. Entonces, tenemos un poquito de latencia. Pero es un concepto que se con la licencia social el día de hoy y ya conveniente, puedo continuar con la operación. Es más fluida la comunicación. Reitero que la licencia social es algo que se gana con el tiempo, depende de la construcción del día a día. Entonces, volvemos al concepto y a la diferencia entre la responsabilidad social empresarial como la hemos concebido tradicionalmente y al nuevo concepto de creación de valor compartido. La diferencia radica en que la responsabilidad social empresarial tradicionalmente ha constituido es un gasto para las compañías, la ven como una erogación y la usan exclusivamente con fines publicitarios. Entonces, las campañas van más encaminadas, como decía la doctora Claudia, hacia la comunicación, hacia el marketing, desde una visión nacional. No se preocupan por realmente tener un diálogo con la comunidad. Entonces es allí donde radica la diferencia. En el nuevo concepto de responsabilidad social empresarial sostenible que crea valor compartido, esa comunidad como grupo de interés entra a formar parte de la estrategia corporativa, llega al centro, se sale de la periferia, al igual que el medio ambiente, al igual que la relación con gobierno y todos los grupos de interés relacionados. Entonces, de esta manera, la compañía, al tenerla en el centro de su estrategia corporativa, imbricará el concepto dentro de su cultura organizacional y de esta manera todos los planes y acciones que se ejecuten irán encaminadas a satisfacer los intereses de todos los grupos de interés que conforman el grupo de stakeholders que deben tenerse en cuenta en la operación minera. Entonces es allí donde una vez obtengo ese diálogo constructivo y transparente con la comunidad, cuando se dice que obtengo aquella licencia social que me permite, de cierta manera, ser sostenible en el largo plazo, tener una operación que tenga seguridad jurídica. Pero no debemos olvidar que requiere un actuar en el día a día, un verdadero compromiso con esa comunidad y con esos grupos de interés para tener un diálogo abierto y constructivo que de verdad genere desarrollo local y genere valor compartido, precaviendo que los recursos minerales y naturales no renovables son finitos. En el momento en que se acaben,
¿qué va a pasar con esas comunidades? Es allí donde deben centrarse estos planes para generar encadenamientos productivos que permitan generar desarrollo una vez se haya acabado la actividad minera. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Aquí tenemos una pregunta para el doctor Juan Carlos. Espera, Carlos, Marlon quiere intervenir. Ah, ok. Yo quería como coadyuvar lo que decía Juan Sebastián. Ok. Y es que efectivamente cuando él hacía su presentación hace un ratito, él señalaba que para el Estado se trata simplemente de una estadística, y el problema es que la responsabilidad social empresarial o cualquier programa alterno a la minería no puede sacarse de un laboratorio o no puede sacarse simplemente de una sala donde hayan unos expertos hablando del tema. Tiene que tener mucho de sociología, mucho de conocimiento de la realidad social, acercarse a la gente. Miremos nada más, y no quiero como entrar aquí en juegos políticos, pero lo que pasa cuando alguien sabe hablando del precio del huevo y no conoce el precio de los huevos, ¿no? Entonces, es lo mismo que aquí ocurre. Para que la responsabilidad social empresarial cumpla efectivamente su valor y pase más allá de los ríos de tinta que se han escrito sobre el tema de responsabilidad social empresarial, tiene que estar construida desde la misma comunidad. Tiene que sentarse el empresario, tiene que sentarse el líder comunitario, tiene que sentarse la gente que realmente lo siente, porque eso de que es totalmente cierto, los minerales son finitos. Y entonces esas comunidades que todo el tiempo pues estuvieron ahí acompañantes o a la vera de donde se realizaba la explotación minera, ¿qué va a pasar con ellas cuando ya todo esto se acabe? Y aparte también porque, como yo lo mencionaba, en efectos o ese efecto dominó que se genera cuando la responsabilidad social empresarial es correcta y la comunidad la acepta y acoge con buen gusto todos esos temas, pues inmediatamente eso se siente también más allá de la misma comunidad donde está la explotación minera, y inmediatamente se va a sentir también en lo que tenga que ver con tasas de interés y en el mismo reconocimiento del sector financiero, que va a verificar efectivamente aquí se están haciendo las cosas bien y yo me voy a dirigir allá, porque es que dejémonos de cosas, uno no le presta plata a quien uno no confía, a quien uno ve que no está bien arreglado, a quien uno ve mal. Lo mismo va a ocurrir aquí, por eso es tan importante que esa responsabilidad social empresarial responda realmente a un diálogo comunitario y no simplemente a una fórmula de laboratorio. Ok, el doctor Eduardo tiene algo que agregar en él. Gracias. Sí, yo quisiera preguntarle muy brevemente a cada uno de los autores un concepto. ¿Cuál es el papel de los gremios, entendiendo que la responsabilidad social empresarial es eso de las empresas y la responsabilidad social corporativa es otra? Entonces, ¿cuál es el papel que deben jugar los gremios, tanto empresariales como profesionales, en el desarrollo de un proceso de información y no de propaganda, de que el público, el ciudadano, el asociado, esté informado de lo que es y qué significa minería y desterrar las malas prácticas de propaganda que a veces obnubilan y creen que están haciendo cumplimiento de deberes básicos de información? Esa es la pregunta que muy brevemente para cada uno de los autores. ¿Quién quiere arrancar con la respuesta? Bueno, arranco yo. Muy bien. Pues mira, yo creo que los gremios están hechos para hacer lo que las empresas individualmente no logran, y por eso suman poderes y por eso representan a todos y a nadie, y a dar esas peleas que una empresa no puede dar cuando afectan sus derechos, cuando salen leyes, cuando la interpretación no es clara. Eso por un lado. Entonces, esa defensa grupal pues corresponde al gremio, porque la empresa está tratando con todas las fuerzas que tiene de sacar el proyecto adelante. Y cuando hablamos de gremios como de profesionales y esto, yo creo que en lo que venimos trabajando muy fuertes en este tipo de cosas, que es la generación de conocimiento, el análisis informado, salir a decir, con Verónica lo discutimos un montón, una minería no nos sirve como país. Hay que generar conocimiento y contribuir de manera propositiva a que las cosas vayan mejor. Y creo que en eso es que tienen que trabajar los gremios más que las empresas.
Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo con que dice Claudia y le adiciono algo. Yo creo que también hay un trabajo muy importante desde nosotros mismos, o sea, los gremios están para que generemos estos espacios y tenemos que entender, o sea, no podemos, digamos que pensar que estamos en el país de las maravillas, donde todo está perfecto y todo funciona. No, tenemos unos retos y tenemos que ser capaces de hablar de ellos, de hablar de una manera respetuosa para buscar soluciones, ser proactivos, digamos que en la búsqueda de las soluciones que nos permitan darle la vuelta a eso y no quedarnos en lo que estamos, dando círculos, lamentándonos entre nosotros sin mirar qué podemos hacer para salir adelante. Ahí tenemos que los gremios, digamos que son los líderes que nos ayudan a generar estos espacios de diálogo, de conocimiento, de enriquecimiento de nosotros mismos para llegar a consensos y para buscar las soluciones. Juan Carlos. Yo sí voy Carlos. Okay. Para responderle a Eduardo y puntualmente en lo que tiene que ver con el tema de pasivos y sostenibilidad, voy a recurrir a los conceptos jurisprudenciales. En el año 2018 la Corte produce la sentencia 095 que nos menciona 3 principios: concurrencia, solidaridad, subsidiariedad, ¿verdad? Entonces, eso pareciera que es un predicamento o un precepto aplicable solo a las instituciones. No, allí también está la comunidad. Nosotros tenemos que concurrir. Un ejemplo de esto, doctor Eduardo, se ha dado en las mesas que se han planteado construir precisamente para la readecuación de los ordenamientos territoriales de los municipios, y citan, por ejemplo, a la industria minera, y la industria minera no participa. Entonces, o no fue bien convocada. Entonces, claramente, cuando se hace esa actualización de ese esquema de ordenamiento territorial o cuando se hace esa actualización de ese plan de ordenamiento territorial, pues hay una responsabilidad de nosotros, digamos, como comunidad en general, hay una responsabilidad de la academia. Estos eventos, estos escenarios se deben replicar más. Muy bien. No sé si Juan Sebastián está en línea y quiera agregar algo. O el doctor Marlon. Pues bueno, yo simplemente ya aquí, yo creo que ya en la intervención de Claudia y de Verónica queda muy claro, es que el rol del gremio no debe ser simplemente de unificador, sino también que debe ser como un abanderado de las acciones que del mismo sector minero se adelanten, de las actividades e inclusive de la regulación del sector. Porque es que lo mismo que ocurre con la responsabilidad social empresarial, donde sale una regulación de laboratorio, lo mismo tiene que hacer el gremio. El gremio tiene que impulsar proyectos de ley a partir del conocimiento cercano que tiene en representación de esas personas que se encuentran ahí agremiadas. Porque uno no puede decir, no, yo le voy a trasladar al gremio toda mi responsabilidad. No, la responsabilidad social empresarial en primera instancia es del empresario. Y el gremio pues coadyuva en ese sentido. Pero el gremio, consciente de todas las necesidades del sector, pues también debe ser eso, debe ser un vocero de ese sector ante el mismo gobierno, ante el sistema financiero, ante otros gremios económicos, para que ahí sí haya una verdadera armonización económica y para que ahí sí se logre una minería sostenible, una minería amigable socialmente y una minería bien apalancada financieramente. Muy bien. Podemos continuar con otras preguntas entonces, que hay una pregunta dirigida al doctor Juan Carlos, y es, ¿cuáles son los ejemplos de cierre de mina en Colombia? Doctor Juan Carlos. Carlos, gracias por la pregunta, gracias a la persona que formula la pregunta. Pues de hecho en Colombia tenemos un ejemplo de cierre que no es solamente local, sino mundial. Lo tenemos aquí nada más en Zipaquirá. Y esto me permite a mí decirles que sí, hay casos en donde las empresas han venido
de manera perpendicular, ejerciendo su operación y al mismo tiempo llevando el cierre. En el proyecto de ley o en los proyectos de ley en torno a los pasivos y en el plan de desarrollo del año 2015, lo que se planteaba era que el tema de cierre y abandono se empezara a visualizar desde el mismo momento de la entrada en la fase de construcción y montaje, es decir, desde el momento en que me requieren a mí plan de trabajos y obras y licencia ambiental. Desde ese mismo momento. Con eso, en el momento en que yo entraría a la etapa de explotación, podía de manera perpendicular ir haciendo el cierre. Esto se ha visto mucho y de hecho lo veíamos mucho, Carlos, en las ferias mineras que se venían realizando cada 2 años, en empresas como Drummond, en empresas como Cerrejón, ¿cierto? En especial porque esta explotación es a tipo cielo abierto, en donde pues, la visualización de los efectos pues, es muy grande. Sin embargo, y ya para finalizar, digamos, en esta respuesta, algo que se me quedaba por fuera y que aplica aquí perfectamente para los ejemplos de cierre, los tenemos en los países que se mencionan dentro del capítulo. Con la aplicación de nuevos conceptos. Tú mencionabas en el preámbulo de la primera pregunta, Carlos, el tema de la economía circular. Sí, ¿dónde están los conceptos de reuso, de reutilización, de puesta en valor de esos pasivos? Una vía construida para extraer un mineral no puede ser considerada después una vía o dársele de un reuso para esa zona, para esa región. Yo creo que sí, ¿cierto? Gracias. Juan, y qué pena yo pues tan metida siempre, pero creo que es un llamado el que estamos haciendo a que el gobierno reglamente este tema del cierre y abandono como lo dice la ley, porque es que le dieron la orden en el 2015 y no hemos hecho nada. Y no podemos esperar, y ahorita todo el país se pregunta qué pasa con el tema de Prodeco y el cierre y quién asume, y es que ya se va y no está la caja de los 300.000 millones de pesos que vale la recuperación. Pues hay que reglamentar el tema, porque la ley sí dice que los recursos para el cierre y abandono hay que irlos provisionando a medida que avanza la operación y no cuando me voy, apago y ahí sí, venga, empiezo a pensar qué hago acá. Pero está en la ley, pero no se ha desarrollado y no se está exigiendo. Entonces creo que ese llamado que se está haciendo acá es bien importante para eso. Y de hecho, perdóname, Verónica, de hecho, ese aprovisionamiento es el que no se hace y precisamente cuando se llega a esa etapa, cuando ya no hay producción ni recepción de caja, ¿cómo se hace para compensar y pagarle esa deuda al medio ambiente? ¿Y ya a quién le cobra? Exactamente. Ahí es donde aparece una figura que por ahí también dentro del capítulo está llamada pasivos ambientales huérfanos. Correcto, correcto. Y yo quiero adicionar algo, y es que también es la responsabilidad de nosotros como empresas, es qué vamos a dejar en los territorios después de que no haya minería. Nosotros tenemos que pensar en eso. Eso es algo que debemos planear, que tenemos que proyectar, porque después de que se acabe la minería, ¿qué le va a quedar al territorio? ¿Cómo van a quedar los territorios? Y el plan de cierre y abandono no es solamente para los proyectos grandes, es para toda la minería, en todas las etapas y en todas, digamos, en todos los tamaños, ¿cierto? Pequeña, mediana, gran. Tenemos que pensar cómo vamos a dejar el territorio después de que no estamos realizando la minería. El doctor Eduardo creo que tiene también algo que agregar y después seguimos con Marlon. ¿Sí? Sí, yo quería hacer 2 ejemplos muy capitalinos de lo que es la recuperación ambiental y que están ciegos a la vista de millones de personas. El primero es el de la recuperación de los cerros orientales, que cuando se funda por mineros, a que lo tengan ustedes presente, mineros antioqueños de oro, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, comenzaron a recuperarse todo lo que son las afluentes que caen de Monserrate y Guadalupe, que habían sido depredados por toda la población para producir carbón vegetal, lo que se llama carbón vegetal, carbón de leño, carbón de palo. Hoy en día Bogotá tiene esas fuentes y es recuperación hecha por los fundadores de la empresa en antiguas explotaciones, además de gravas canteras y de lo que aquí llaman macada, recebo y gravas. Y volviendo a ese tipo también, todo lo que es desde la calle, los que conocen bien a Bogotá, desde la calle 100 más o menos hasta el norte, hasta la calle 200, pasando por el Codito y toda esta parte, esa fue la parte que permitió construir el centro occidente y centro norte de Bogotá.
todo lo que son los ladrillos lo hicieron las ladrilleras y chircales de Usaquén y de La Picota, hoy recuperados y en algún proceso de renovación urbana, y todo lo que está en paralelo al oriente de la carrera séptima en Bogotá, todo eso fueron canteras y hoy usted no ve ninguna, salvo algunas otras, unas pocas cosas que están siendo urbanizadas y revegetalizadas en el área del Codito. Una muy antigua que tampoco se conoce es la ferrería que se armó para producir y fundir el mineral de hierro de Pacho, siderúrgica Corradain, y después eso lo bajaron al área de Subachoque, La Pradera, y allá queda todavía la ferrería que está en pie, lo mismo que la de Samacá y la de Amagá. Y obviamente en términos de recuperación ambiental hay que decirlo con todas sus letras, guste al que le guste. Por ejemplo, la reserva privada que construyó Prodeco en el borde occidental de la cordillera oriental, en las áreas de su competencia, y todo lo que ha venido haciendo el Cerrejón, que ha permitido, por ejemplo, la recuperación del jaguar y de todo lo que significan los cérvidos que había ya en otras épocas. No es cierto que el arroyo Bruno haya sido fuente de alimento piscícola para las gentes. Quienes trabajamos por allá hace 40 años sabíamos que ese arroyo se secaba, pero el resto, la conservación del bosque seco tropical, eso es una cosa formidable y que vale la pena mirar como un ejemplo de lo que se debe hacer ambientalmente en términos serios. Eso como contribución. Y lo ya dicho de Zipaquirá, Guasa lleva produciendo más de 1000 años sal, con poquita o mucho al principio, mucha o poca ahora, pero es una explotación que sigue siendo hoy articulada con el desarrollo local de Zipaquirá, turismo, hotelería, gastronomía y producción minera que continúa. Como punto de referencia, pues. Pues yo simplemente para aquí, muy cortito, yo creo que integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo, ¿no? Y aquí sabemos que en temas del manejo de pasivos ambientales, no todo el mundo le gusta el tema, ¿no? No todo el mundo le gusta el cumplimiento pleno de la norma, y ahí sí no nos podemos rasgar las vestiduras por decir algo que puede resultar molesto. Sin embargo, en la medida en que desde el principio de la misma operación se empiece con esos planes de mitigación que deben presentarse, inclusive para el otorgamiento de licencias ambientales, todo va a resultar mejor, porque inclusive nos puede resultar, esto se puede convertir hasta en una espada de doble filo, porque está la creencia, digamos, no, el Estado no es buen vigilante, pero también eso de que el Estado no es buen vigilante se nos puede tornar en doble filo cuando no existen mecanismos suficientes para la medición del impacto todavía a términos reales, y entonces como esa medición puede quedar en carácter subjetivo, puede ser que en últimas ese ahorro por no hacer ese manejo efectivo del pasivo ambiental, al final nos salga más dolorosa la cura que la enfermedad a nosotros mismos tras una sanción del supervisor. Entonces, yo creo que lo correcto, y para que la minería obtenga ese reconocimiento que se merece, es hacer también las cosas bien en este sentido, en el manejo de todo el tema de pasivos y en el manejo de todo el tema ambiental. Bueno, estamos ya con el tiempo justo y me piden que vayamos haciendo una intervención cada uno de 2 minutos para ir cerrando el evento. Entonces, arrancamos contigo, Claudia. Bueno, no, yo de verdad quiero agradecer a las casi 300 personas que nos acompañaron en la intervención. Para nosotros es muy importante reflejar una posición real y de corazón. Aquí nadie nos contrató, nadie nos pidió, estamos metidos nosotros aquí que no nos cansamos de trabajar por este sector. No tenemos ningún partido, nada, ningún financiador. Entonces hablamos con tranquilidad sobre las cosas que creemos de corazón y que hacemos comprometidos con el desarrollo de este sector, y vamos a enviar el libro para que sepan
tenemos casi más de 1000 inscritos, preinscritos al evento que van a recibir la publicación y por supuesto estamos dispuestos a todos los comentarios, críticas, retroalimentaciones y crecimientos que vengan. Creo que ya lo mencionaron y de verdad quiero aprovechar porque nuestra idea es continuar realizando este tipo de charlas, invitando a otros expertos y a otras personas a que se unan en esta causa, porque yo personalmente soy una convencida de que las cosas sí se pueden hacer bien y que lo que necesitamos es empujar todos para el mismo lado. Muchas gracias. Carlos. Ay, Sí, perdón, Eduardo, se me olvidó algo muy importante. De todo corazón, darle las gracias a mis coequiperos en esta producción, porque fue un trabajo maravilloso, casi de un año. Más de un año. Excelente. Carlos, Sí. con la venia de los autores, de Claudia y del público, yo siento el deber y la emoción de pedirles a ustedes que hagamos un minuto de silencio por la desaparición de Antonio Romero Hernández, profesor de la universidad y hombre comprometido con la minería en Colombia. Me parece que, por lo menos, dadas las circunstancias, es lo menos que podemos hacer, un minuto de silencio en nombre del ingeniero Antonio Romero Hernández, fallecido en el día de ayer. Que lo acojan en el Oriente Eterno con benevolencia y que nos siga acompañando con sus luces e inspiración. Muchas gracias. Hasta en su tumba. Bueno, entonces, continuando con estos 2 minutos, le doy la palabra a Verónica. Vamos a alterar un poquito el orden que traíamos para que nos dé su último concepto, Verónica. Gracias, Carlos. Sí, como lo decía Claudia, realmente eso es una invitación para que nos sentemos a hablar, para que nos sentemos a construir, para que le demos la vuelta a esto. Entre todos, digamos que podemos compartir conocimiento. Yo les quiero contar una experiencia muy bonita y es que en una de las capacitaciones que estaba haciendo de Ana Minería, uno de los participantes fue el que nos mostró cómo utilizar la herramienta. Wilson Vélez nos mostró cómo utilizar con el celular y cómo saber Ana Minería y cómo saber estar, digamos que, posicionándonos en tiempo real y saber si habían títulos o solicitudes mineras con las que estuviéramos superponiéndonos. Y eso es muy bonito, o sea, es construir comunidad, es construir conocimiento entre todos. Yo creo que a veces no nos gusta hablar de lo que no estamos de acuerdo y yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio, tenemos que hacer esos ejercicios como colegas, como personas que queremos sacar este sector adelante, porque realmente tenemos una responsabilidad muy grande. Generalmente esperamos que otros hagan, que otros digan, que otros actúen, cuando nosotros mismos, así sea pequeño, podemos generar grandes cambios. Entonces, es una invitación para que entre todos sigamos construyendo conocimiento y al construir conocimiento, sigamos construyendo este sector. Muchas gracias. Juan Carlos Sosa, si quieres continuar y vamos dándole la palabra alternativamente. Carlos, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Me sumo a las palabras de todos los coequiperos, como dijo la doctora Claudia. Efectivamente creo que parte de la responsabilidad de la academia es generar estos espacios, parte de las empresas, de los gremios, en tu caso, Carlos, de los medios, es generar estos espacios un poco libres para poder discutir estos temas. Como lo anticipaba la doctora Claudia, no va a ser el último,
nos van a ver por ahí molestando más con esta temática, compartiendo con todos ustedes. Por último, recordarles que en un mes tendremos el lanzamiento de la maestría en la Universidad Santo Tomás. Un agradecimiento muy especial a la Universidad Santo Tomás, a la Secretaría de Minas y al Semillero de Sostenibilidad Jurídica y Territorial de la Universidad, quienes en realidad son un orgullo particular. Muchas gracias, Juan Carlos. Marlon, 2 minuticos para cerrar. Sí, muchas gracias primero que nada para todos los asistentes por haber aceptado esta invitación que se les hizo. Tal cual decir que es una actividad que se hace con todo amor, pero sobre todo desde una acera totalmente neutral. O sea, aquí la idea no era generar polémica ni nada con nadie, sino crear un debate que fuera objetivo, un sano debate. Y qué chévere, para mí fue un honor también poder haber compartido con tan excelentes profesionales y coequiperos en esto de la escritura del libro. Yo reconozco que soy el más novel dentro de los temas mineros, no tengo el bagaje que tiene Claudia, Juan Carlos, Verónica, pero entiendo por qué se enamoraron, y es que todavía hay mucho por hacer y es un tema muy bonito y también me estoy empezando a apasionar. Creo que lo único malo de todo el proceso, y lo voy a decir aquí, es que no hubo momento para tomarnos un tintico, porque yo creo que discusión sin tinto queda a medias, pero por demás ha sido un absoluto placer y ojalá se sigan presentando más espacios, se sigan propiciando más espacios como este para generar este tipo de discusiones saludables en pro del crecimiento y desarrollo del sector. Muchas gracias, doctor Marlon, y le doy la palabra al doctor Eduardo. Mire, decía alguien que no es muy viejo, sino muy usado. Yo no soy en este momento, pero qué bueno ser usado para este tipo de iniciativas como la comandada por la señora Claudia Herrera, por don Marlon Maldonado, por don Juan Carlos Sosa, por Juan Sebastián Cardona y por Verónica Blandón, una de las promesas del desarrollo minero en Colombia hacia el futuro. Es un honor para mí participar en este tipo de eventos y el compromiso de seguir apoyando la iniciativa y de seguir tratando de entregarle al ciudadano la mejor calidad de la información, que ésta sea verificada y verificable. Y con iniciativas como estas sé que se puede hacer. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Desde País Minero queremos extender nuevamente la invitación para en un mes al lanzamiento de la maestría y acogemos la propuesta de todos de poder seguir realizando este tipo de eventos que son importantes para el sector minero, un sector que desde nuestro medio hemos defendido por ya casi 18 años y que por convicción seguiremos haciéndolo, de tal manera que nuestro medio está a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias a todos los participantes, a los que se conectaron. Les vamos a hacer el envío del libro como se prometió a todos los inscritos. Fueron más de 1.100 inscritos. Lamentamos que no todos se hayan podido conectar, pero no siempre es fácil el tema de las conexiones. Creo que es todo. Un gran abrazo para todos y les deseo una muy buena semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.